Buenos días, profesora, compañeros todos. Somos el grupo número 10 y en esta oportunidad nos tocó hablar sobre el trastornos psicológicos en niños y adolescentes. Los integrantes son Suemi Cabrera, Doménico Rodríguez, Anel Rubio y quienes habla Valeria Bailón. A continuación daré pase a mi compañera Suemi. ¿Qué son? Podríamos definir un trastorno psicológico, también conocido como trastorno mental, como un patrón de síntomas psicológicos o de comportamientos que afectan a varias áreas de la vida o crean alguna clase de malestar emocional en la persona que lo padece. ¿Cómo se diagnostica? La clasificación y el diagnóstico de los trastornos es una preocupación importante, tanto como los profesionales de la salud mental como para los pacientes. La clasificación más utilizada por psiquiatras y psicólogos es el ya mencionado Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la American Psychiatric Association, para determinar si un conjunto de síntomas o comportamientos cumple con los criterios para el diagnóstico de un trastorno psicológico. ¿Qué los causa? No hay una sola causa de la enfermedad mental. Varios factores pueden contribuir al riesgo de sufrirla. Por ejemplo, genética e historia familiar, la experiencia de la vida como el estrés o si ha sufrido de abuso, en especial durante la infancia. Factores psicológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, una lesión cerebral traumática, la exposición de una madre a algún virus o producto químico durante el embarazo, consumo de alcohol o drogas, tener una enfermedad seria como el cáncer, o también tener pocos amigos y sentirse solo o aislado. El primer trastorno del cual vamos a hablar es el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando la persona sufre un estado persistente de acentuada ansiedad caracterizado por preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Para su diagnóstico, mayormente es un diagnóstico apropiado en niños y adolescentes que presentan un trastorno de ansiedad específico, como la ansiedad por separación. A su vez debe haber un síntoma en particular, como lo pueden ser la agitación o nerviosismo, estar fácilmente fatigado, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o trastorno del sueño. Para su tratamiento se utiliza la terapia de relajación y en ocasiones fármacos ansiolíticos, en general inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como el foco de los síntomas es difuso, es especialmente difícil de tratar con terapia conductista. El entrenamiento y relajación suele ser el más apropiado. Siguiente, por favor. El trastorno disocial. Este trastorno consiste en un patrón de comportamiento repetitivo en el que se violan los derechos fundamentales de los demás, de manera inadecuada para su edad. Para su diagnóstico se indaga acerca de la conducta del paciente y los médicos basan su diagnóstico en el comportamiento del niño. Los síntomas y el comportamiento deben ser lo bastante problemáticos para afectar al funcionamiento en las relaciones personales, el colegio o el trabajo. Además que en el entorno social también se toma en consideración para un futuro diagnóstico. Tratamiento. A menudo se desplaza a los niños de su entorno con problemas a un entorno estrictamente estructurado. También se utiliza la psicoterapia y cabe resaltar que este trastorno es muy difícil porque los niños y adolescentes raramente perciben que hay algo malo en su comportamiento. Con frecuencia, el tratamiento más efectivo para los niños y adolescentes consiste en separarlos de su ambiente problemático y proporcionarles un ambiente muy estructurado. A continuación, mi compañera Anael. Trastorno de Asperger. Es un trastorno de desarrollo que se incluye dentro del espectro autista. La investigación sugiere que los factores que ocasionan esta condición puedan ser una combinación de variables ambientales y genéticas. Esta enfermedad parece afectar más a los hombres, alterando la interacción social recíproca, la comunicación, preocupaciones por los cambios y la inflexibilidad del pensamiento.
Generalmente las personas con este síndrome son extremadamente buenas en habilidades de memoria, figuras, fechas, hechos, etc. Estrategias útiles: utilizar lenguaje e instrucciones simples, confirmar que entiende lo que hablan las personas con esta enfermedad, enseñar estrategias para enfrentar situaciones difíciles y brindar ayuda, paciencia y dar ánimo para que consigan todos sus logros. Siguiente. Trastorno de Rett. Es una rara enfermedad genética que causa problemas en el sistema nervioso y el desarrollo. La mutación genética que causa la enfermedad ocurre aleatoriamente, generalmente en el gen MSP2, y afecta exclusivamente a niñas y a mujeres. Antes de que el síntoma aparezca, los niños parecen estar creciendo y desarrollándose normalmente. No tiene cura, pero algunos síntomas pueden tratarse con medicamentos, cirugía, fisioterapia y terapia del lenguaje. Etapas. Inicio prematuro, 6 y 18 meses. El niño puede comenzar a mostrar menos contacto visual y presentar menos interés en los juguetes. Destrucción acelerada y 1 y 4 años. Los movimientos de la mano comienzan a emerger y a menudo incluyen estrujamiento, temblores, aplausos involuntarios o golpes ligeros. Etapa 3. Estabilización. 2 y 10 años. Pueden mostrar más interés en el medio que lo rodea e incluso mejorar ciertos comportamientos. Sin embargo, algunos problemas motores son prominentes. Y la última etapa, deterioro motor tardío. Los movimientos repetitivos de la mano pueden disminuir y la capacidad de mirar fijamente generalmente mejora. A continuación daré pase a mi compañera Soemi. Trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales compulsiones, una y otra vez. Estos interfieren con la vida de la persona que lo padece, pero no puede ser controlado ni detenerlos. ¿Qué causa el trastorno obsesivo compulsivo? No se conocen las causas del trastorno obsesivo compulsivo. Factores como la genética, la biología cerebral y la química junto a su entorno pueden desempeñar un papel en la afección. Los factores de riesgo para el TOC incluyen historia familiar, estructura y funcionamiento del cerebro y un trauma infantil. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Las personas con TOC pueden tener síntomas de obsesión, compulsión o ambos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Estos pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes o a la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, preocupaciones por prejuicios, limpieza o lavado de manos excesivos, o también contar las compulsiones. ¿Cómo se diagnostica el trastorno obsesivo-compulsivo? A veces el trastorno obsesivo-compulsivo puede ser difícil de diagnosticar. Sus síntomas son parecidos a otras afecciones mentales, como los trastornos de ansiedad. También es posible tener TOC y otro trastorno mental al mismo tiempo. No todos los que tienen obsesiones o compulsiones tienen TOC. En general, sus síntomas se consideran TOC cuando la persona que los padece no puede controlar sus pensamientos o comportamientos, incluso cuando sabe que son excesivos. Dedican al menos 1 hora al día a estos pensamientos o comportamientos y tienen problemas importantes en su vida diaria debido a estos pensamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Los más comunes son la terapia cognitiva conductual y los medicamentos para el TOC, los cuales incluyen ciertos tipos de antidepresivos. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan principalmente comportamientos de falta de atención y otros son predominantes hiperactivos e impulsivos. La mayoría de los niños con TDAH presentan una combinación de ambos, lo cual puede hacer muy difícil que funcionen bien en la escuela y ser causa de muchos problemas en casa. Tenemos los síntomas de TDAH impulsivos o hiperactivos, los cuales son mostrarse inquieto o moverse mucho, correr y subirse a muebles u otros objetos excesivamente,
y problemas para jugar sin hacer ruido. Y los síntomas de TDAH con falta de atención cometen errores por descuido, se distraen fácilmente y tienen dificultad para seguir las instrucciones. El tratamiento, en la mayoría de casos, es de primera línea para la administración de un medicamento que ayuda a los niños a concentrarse y controlar su impulsividad. A continuación, mi compañera Valerie hablará sobre otros trastornos. El espectro autista es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de vida de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo en situaciones sociales, en la escuela o el trabajo. En síntomas, algunos niños presentan signos del trastorno del espectro autista en la primera infancia, como menor rendimiento visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre. Otros niños pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o años de vida, pero luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido. Algunos niños tienen dificultades de aprendizaje y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal. Otros niños con este trastorno tienen inteligencia entre normal y alta, aprenden rápido, aunque tienen problemas para comunicarse. Este trastorno no tiene una única causa conocida, considerando la complejidad del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad varían. Probablemente haya muchas causas, pudiendo ser la genética y el medio ambiente influir. El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno caracterizado por movimientos repentinos o sonidos indeseados que no se pueden controlar con facilidad. Por ejemplo, la persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos raros o palabras ofensivas. En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años. El promedio es alrededor de los 6. Los hombres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de que las mujeres desarrollen el síndrome de Gilles de la Tourette. Los síntomas pueden variar de leves a graves. Pueden interferir significativamente en la comunicación, el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida. Estos tics se clasifican en simples y complejos. Los simples son tics repentinos, breves y repetitivos, implican un número limitado de grupos musculares. Los complejos son patrones de movimientos diferentes y coordinados, involucrando varios grupos musculares. Se desconoce la causa exacta del síndrome de Gilles de la Tourette. Es un trastorno complejo que probablemente se desencadena a causa de una combinación de factores heredados, genéticos y ambientales. Las sustancias químicas en el cerebro que transmiten impulsos nerviosos, como la dopamina y la serotonina, pueden estar involucradas. Entre las enfermedades que suelen asociarse con el síndrome de Tourette se incluyen las siguientes: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, trastorno obsesivo-compulsivo como los TOC, trastorno de espectro autista, dificultad de aprendizaje, trastorno del sueño, depresión, trastorno de ansiedad, dolor relacionado con tics, especialmente dolores de cabeza, problemas en el manejo del aire. Este síndrome de Gilles de la Tourette con frecuencia involucra desafíos del comportamiento y sociales que pueden afectar a la autoestima. Gracias.